Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy jueves 30, 8 de la noche, nuestras tan ya famosas charlas gratuitas, nuestras masterclass, aquí con la psicóloga, colega, amiga y hoy calaverita Camila Barrientos. ¿Cómo estás, psicóloga Camila? Pues al parecer de Catrina, mira, aquí ya me caractericé para el día de hoy, poder charlar un poquito. Estamos muy felices de tener una charla más. Entonces, vamos iniciando, Héctor. Muy, muy feliz, emocionada. Qué bueno, porque de eso se trata. Yo creo que con uno como mexicano es una de las mejores celebraciones que puede haber. Y como podrán apreciar, hoy viene nuestra psicóloga de Calaverita. Y pues aprovechando, le traje su calaverita, ¿no? Y dice así, Calaverita, la psicóloga social Camila. En un grupo de reflexión, la muerte un día se coló, curiosa por ver a Camila, que el alma siempre escuchó. Ay, Camila, ven conmigo, le dijo con suave voz. Quiero entender eso raro de sanar con el corazón. Camila sonrió tranquila, sin miedo ni confusión. Transpersonal es el viaje. No hay final, solo evolución. La huesuda se sorprendió. Nadie así la enfrentó jamás, pues Camila hablaba de sombras de conciencia y de verdad. Si vienes por mí, flaquita, hazlo con compasión, mientras que le ofrecía un té para la introspección. La muerte toda encantada sintió paz en su interior y en vez de llevar a Camila, pidió terapia de amor. ¡Bravo! Oh, me encantó. Muchas Y gracias. pues bueno, el día de hoy, pues aprovechando nuestro tema de altares, calaveritas y recuerdos, pues las calaveritas escritas es uno de que se acostumbra en esta época. Es una forma de sacar lo que sentimos, ya sea por la persona que se nos fue o la persona que aquí sigue. Y pues, ¿qué te parece, Cami, si vamos dándole? Perfecto, yo encantada de escucharte. Adelante. Bien, quiero iniciar con esta frase de Octavio Paz que dice, morimos solo cuando nos olvidan. Y esto nos va a recordar un poco a la película de Coco, donde pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay un personaje que ya no lo dejaban pasar porque no le habían hecho una ofrenda, porque al parecer se habían olvidado de él. Y hay que recordar que en México la tradición del Día de Muertos no es exclusivo de nuestra época. Viene desde la época de la colonia y viene desde los pueblos indígenas. Este famoso Mictlán, que era a donde iban las almas cuando después de que abandonaban su cuerpo. En México la muerte no se niega, se honra, se ríe y se recuerda. Las culturas prehispánicas veían a la muerte como una transición, no como un final. Y para quienes recordarán también esa semana, justo el 27 de octubre, el día lunes, se hace el tipo de altares porque es cuando se cree que los perritos y las mascotas pues vienen a visitarnos y que creen en las culturas mayas y en las aztecas, cuando tú morías, un perro te acompañaba a tu camino al Mictlán. Entonces, siempre han tenido este lugar en esta celebración. El Día de Muertos, el altar representa un puente entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y la memoria es la forma más profunda de amor. Celebrar la muerte es celebrar la vida. Celebramos la muerte porque valoramos la vida y los vínculos que tejimos. La fiesta, el color y la música son expresiones de aceptación y trascendencia colectiva. En la psicología social, el ritual del Día de Muertos fortalece la identidad comunitaria y nos ayuda a dar sentido al sufrimiento. Y aquí quiero hablar de algo bien importante, el tema del amor. Para el mexicano siempre va a transmitir el amor por medio de comida. Tanto así que se acostumbra en lugares como Michoacán a que tú vas a los panteones y pasas toda la noche con tus muertos y llevas comida y la comparten y demás, como si estuviéramos ahí juntos, como es cada año en las grandes celebraciones familiares y todas las sillas están ocupadas. Muy bien, sí, totalmente. Entonces, una de las cuestiones que habíamos, o que yo le planteaba a Héctor para planear esta charla, era esta parte de, bueno, se hace un altar, se hace estos rituales,
en estas épocas, pues como mexicanos dentro de nuestra cultura. Pero, híjole, yo también a veces me pongo a pensar, pues siempre, yo me imagino que en su mayoría muchos conocemos a alguna señora o alguna situación por ahí, alguna personita que no puede ver ni una foto de su familia, ¿cierto? Entonces, pero sí hace su altar, ¿verdad? Sí hay una fotito ahí, casi no pasa por el altar, pero ahí está en su casa, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar mucho esta parte. Justo también tengo aquí una frasecita que dice, la pérdida es un reto para seguir creciendo, superarse y desarrollarse como ser humano. Aquí la cuestión es esa, cuando perdemos a una persona muy cercana a nosotras o hasta muchas veces cuando no es cercana, pero hay este sentimiento de vacío, de pérdida, ¿no? Entonces las personas que ya pasaron por este ciclo de duelo, donde pues de la negación pasan a más o menos procesarlo, a preguntarse, hasta que llegan a la aceptación de alguna manera, y es donde, bueno, ya se medio empieza a procesar un poquito esta pérdida, aprendes de alguna manera a vivir sin esta persona, sin escucharla, sin justamente que esté su espacio en la mesa, justo hay creo que películas o lo vi en alguna escena donde está la mesa y aún así siguen poniendo el mantelito y el platito para la persona que ya no está. Híjole, pues todo eso, pues no, nos apachurra un poquito el corazón, ¿no? Verlo o saber de alguien que pues sigue haciendo este tipo de cositas, pero que de alguna manera está tratando justo de procesar y de dejar ir un poquito los recuerdos y el hecho de que esté físicamente la persona con nosotros. Entonces, el ya procesar la pérdida es un ¿qué vas a hacer después de esto? ¿No? ¿Qué deseas seguir viviendo? ¿Cuáles son tus metas? Muchas veces cuando perdemos a alguien, pues empieza esta pregunta de ¿y qué voy a hacer sin él, sin ella, sin mi mascota? Pues, bueno, yo se los digo, yo con mis gatos ya he pasado pérdidas y, ay, joder, me duele muchísimo. Entonces, y justo, es un proceso de pérdida, pero no queriendo, pues. Entonces, muchas veces la mente también nos juega un poquito chueco, yo lo digo mucho, con traernos recuerditos. Lamentablemente, si ya vimos fallecer a la persona, pues nos trae ese recuerdo más que lo bueno. Entonces, cuando ya pasamos por esa partecita difícil, como ese camino de terracería, por así decirlo, ya vamos en este caminito un poco más, pues bueno, más soleadito, más o menos procesando esta partecita, es cuando empezamos a ver un poquito más por nosotros, por nuestro alrededor físico y emocionalmente y espiritualmente un poco más conectados ya con este proceso. Ujú. Bien, y también así como cuando ya hay una aceptación, hay un proceso que bien nos explica la psicóloga Camila, también ocurre cuando el duelo se queda detenido. Es decir, habrá personas que no aceptan que esta pérdida que están teniendo o que tuvieron. Por ejemplo, les voy a compartir el caso de una paciente que en su momento estamos acompañando, ¿no? Ella se presenta y dice, soy fulanita de tal, soy mamá de X niña, tiene 5 años. Entonces ya le digo, ah, pues bien, estábamos haciendo una dinámica del árbol genealógico y ya le digo, ¿y tu segunda hija y tu tercera hija? Y ya me dice, ah, sí, nada más que la primera, se murió. Entonces ya me quedo así como de, ok, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, es que nació muerta. Ella le digo, ¿es la misma que la de los 5 años o te refieres a otro embarazo? No, es la misma, es que ella nació muerta, pero para mí tiene 5 años. Ahí vemos que no ha procesado la pérdida. Ella sigue hablando en presente como si su hija siguiera, quizá en un aspecto más transpersonal, espiritual, sí podemos mencionar que la hija siempre va a estar, pero en un tema más realista de nuestra realidad que estamos viviendo, del aquí y del ahora, su hija ya no está. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar un poco el discurso y decir, ah, tu hija no tiene 5 años, tuviste una hija que nació muerta y van 5 años que ella murió. Entonces, ella nunca había pensado en hacerle un altar de muertos porque para ella su hija no ha muerto. ¿Y qué creen? Como resultado de los avances que hemos tenido en terapia, esta semana, en un par de días, ella ya va a hacer su primer altar de muertos a su pequeñita de 5 años, de muerta. ¿Sí me explico? La negación o evitación del tema de la muerte, culpas no resueltas o enojo hacia la pérdida,
vacío existencial o dificultad para proyectar al futuro. La cultura mexicana a veces disfraza el dolor con humor, silencio, pero no lo sana. Es decir, somos muy criticados de que nos reímos de la muerte. De hecho, hay antropólogos que dicen que lo que nosotros en realidad hacemos con estas celebraciones del Día de Muertos es burlarnos de la muerte, pero porque le tenemos miedo. Y es una manera en cómo nosotros sanamos ese miedo. Pero también hay que considerar esto. La mayoría de la población del mexicano es católico y tú como católico se te enseña que esta no es la verdadera vida. Esta vida es solo de paso para llegar a la verdadera vida donde nunca habrá muerte. Algo parecido al Mictlán donde te acompañaba tu perrito, ¿no? Debemos de reconocer el sufrimiento sin juzgarlo. No se busca superar al ser querido, sino integrarlo en la historia personal, que fue algo lo que hicimos con esta paciente. Ella integra su pérdida. Dice, ah, canijo, sí es cierto. Mi hija está muerta y es honrar su memoria y no por eso va a dejar de ser su hija, ¿sí me explico? Pero ya va a ir integrando poco a poco la ausencia de su hija. Y saben, por ejemplo, para que nos toquemos un poquito más el corazón, en esto de acompañar humanamente, el día de su cumpleaños, ella a escondida, es decir, sin que nadie más de la familia estuviera, le celebraba su cumpleaños a su hija y le llevaba un pastelito. Y me dice, ¿sabes qué es lo sorprendente, Héctor? Y yo, ¿qué pasó? Que la velita se apagaba cuando, después de que yo le decía de las mañanitas y pide tu deseo. Entonces hay que ver hasta dónde nos lleva nuestra mente, ¿sí? Primero integramos la pérdida y a partir de ahí iniciamos el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque para poder sanar correctamente, primero tenemos que reconocer dónde estamos ahorita, qué estamos arrancando de punto de partida. ¿Sí me explico? Muy bien, y así como lo mencionas, Héctor, al menos en la parte transpersonal, la muerte la vemos desde esta trascendencia. Justamente como lo acaba de mencionar Héctor, aquí como lo vemos en lo transpersonal, es que sí somos un cuerpo físico, pero en este viaje de nuestra vida como persona física y material, tenemos una conexión, ¿no? Que a lo largo de esta vida, si se van a este lado transpersonal, pues es trabajar junto con ella esta conexión, ¿no? Con este ser, con pues sí, de alguna de esta deidad, en lo que sea que crean. Entonces, nuestra naturaleza es esa, es tener una puerta directa hacia esta espiritualidad de alguna manera. Entonces, a la hora de trascender, a la hora de fallecer, nosotros ya tenemos esa conexión, entonces ya no va a haber esta turbulencia que se le podría decir como muchas personas en esta etapa a lo mejor terminal o algo por el estilo, está esta resistencia a fallecer, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta conexión, pues hay personas que se van en paz, ¿no? Entonces ya tenemos esta conexión con Dios, con el universo, con lo que tú creas, pues nos vamos directo, ahora sí que como en tobogán, nos vamos directito para arriba, ¿no? A donde sea que nosotros también creamos a donde nos vamos a ir, pero es otra vida, ¿no? Es esta trascendencia a irnos hacia otro lugar, con esta comprensión, pues, un poco más amplia y profunda, pues, de nuestra vida actual, ¿no? Pero lo vemos desde esa manera. Quisiera comentar algo que vi en la maestría de un maestro muy querido que nos mencionaba, nos ha pasado mucho, pues, me imagino yo también que ustedes, cuando fallece una persona cercana a nosotros y soñamos con ella, algunas personas, como mencionaba este maestro, que una familiar suya pensaba, es que no la estoy dejando descansar. Y es que, ¿qué estoy haciendo? Y deja hecho agua bendita o deja hecho hago algo para que pues se vaya, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo aquí? Y él, con esta formación transpersonal como nosotros o como yo, pues, es esta parte de, pues bueno, yo no le tengo miedo, porque es pues este familiar muy querido para mí, ¿no? Entonces, y pues justamente yo comparto esa forma, ¿no? Bueno, sí, yo puedo sentir, por ejemplo, a mi abuelita y la amo mucho y ahorita como en esas épocas la siento cerquita y no con este miedo de, ay, no es que no la voy a dejar descansar, sino con esta parte de que está esta conexión entre ella y yo y de alguna manera entre nosotras está esta deidad que en la que puedo querer yo. Entonces, pues esta parte transpersonal, esta conexión espiritual está ahí.
¿no? Entonces, más o menos a eso vamos, pues, de alguna manera, muchas corrientes lo ven de diferente manera, pero en esta parte transpersonal es esta conexión que va más allá de esta parte física. Entonces, lo que sea que hagamos también en nuestra vida, como estos rituales, estos altares y demás, pues que sea con esta intención y conexión hacia el más allá, como decía Héctor, no clavarnos tanto en esta parte física, sino con la conexión más allá. Sí, y hay que recordar que cada persona somos única y cada mundo es una cabeza y un corazón, un alma y una conciencia, y cada quien tiene su manera de honrar sus pérdidas y su tiempo de procesarlas. Aquí algo bien importante y clave es el tiempo. Bien, duelo y aceptación. Dolor y celebración. En el mexicano conviven la tristeza, la risa, la pérdida y la esperanza. El altar, la calaverita y la ofrenda son formas simbólicas de elaborar la ausencia. Socialmente, el duelo es un proceso colectivo que da lugar al recuerdo compartido. La comunidad se vuelve el espacio donde la muerte nos hace menos temible. ¿Qué quiere decir esto? Que estas celebraciones que hacemos del altar de muertos a nuestras mascotas, a nuestros seres queridos, a personajes famosos, en realidad es externar este dolor que yo puedo aún sentir o esta ausencia que estoy reconociendo más bien y compartirla con los demás. Es como si abrieras tu corazón y dijeras, mira, yo extraño a mi abuelita, pero sé que al menos una vez al año viene y me ve, o yo extraño a mi perrita Nikita, o al chacal, ¿no? O a cualquiera de nuestras mascotas que hayamos tenido. Es abrirte, compartir con los demás y poder reconocer que todo mundo puede ser partícipe de tu ausencia. Puede o no haber dolor. Hay que recordar que el proceso de duelo es un proceso individual, que puede haber duelos de un mes y puede haber duelos de 50 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar esa pérdida, mirarla a los ojos así profundos de Calaverita y mirarla y decirle, sé que ya partiste, te integro. Y aquí tocamos un tema, por ejemplo, que lo difícil no es cuando la persona se muere, lo difícil no es cuando la están velando, lo difícil no es cuando la estás enterrando, lo difícil es cuando la vida sigue y que tienes que enfrentar la rutina contra tu pérdida, es decir, el primer cumpleaños de esa persona sin la persona, la primera Navidad sin la persona, sin el hijo, sin el papá, sin el abuelo, sin el hermano, sin la hermana, el primer año nuevo, las primeras vacaciones, y dolerá, y va a doler, y es parte del proceso. Para poder sanar hay que exprimir ese sentimiento, aprender y continuar, quedarnos con los buenos recuerdos y decir, ay, ¿te acuerdas cómo le gustaba al abuelo venir a Guayabitos? Ay, aquí estuviera bien feliz, pero ya no lloras, o a lo mejor lloras de felicidad, pero ya no te duele porque has integrado la pérdida. Hace un momento la psicóloga Camila nos decía que hay personas que aún en la mesa siguen poniéndole el mantel y los cubiertos de alguien que ha muerto. Ahí todavía no hemos procesado la pérdida. También hay personas que cuando alguien fallece ya no les permiten ingresar a la habitación de esa persona. De no, 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 deja las cosas ahí como las dejó. O sea, sí, pero la vida siguió, porque si tú detienes la vida con una muerte, estás pausando tu vida y tú también estás muerto en vida. Y hay que recordar, y no es comercial de GNP, pero vivir es increíble. Entonces hay que vivir con dolor en lo que procesas tu pérdida para que la integres y puedas vivir con más felicidad. Muy bien, sí, justamente algo que también quería agregar, no sé si ya han visto este anuncio de Victoria, de la cerveza Victoria, de un perrito, ¿no? Ese los dejo por ahí, yo lloré mucho, ya van como 3 veces que lo veo, lloro mucho, y es esa parte, ¿no? A eso iba con mencionarles esto, pues, para que lo busquen y lo vean, porque de alguna manera pues bien lo dice nuestro título, pues, de la charla, los recuerdos muchas veces también es este parteaguas de justamente cuando lo recuerdas de una manera dolorosa y con este vacío en tu pecho, a cuando llega esta aceptación y lo recuerdas, pero con el corazón lleno.
con el corazón lleno de lo que viviste, de lo bonito, de los recuerdos, de las recetas que te dejaron, de el dicho que también se quedó ahí guardado en tu memoria, etcétera. ¿No? Esta aceptación viene siendo esta parte de esta paz de la comprensión de la pérdida, ¿no? Viniendo de la mano con esta resignificación de la experiencia, de lo que sucedió con la persona, de la pérdida de esta persona importante para ti, que se va a integrar a tu historia. De alguna manera nosotros también como personas, estando en un entorno, hablando en todos los aspectos, pues vamos a sufrir pérdidas, vamos a sufrir, o a pasar por, dar vida, por tener vidas diferentes, a un ladito de nosotros, se van a ir esas personas, también no necesariamente, ahorita porque estamos hablando en este aspecto de muerte física, pues, pero también existe esta muerte hasta de nosotros como personas, renacer de alguna manera. Entonces, todo esto es aceptar cambios, aceptar estas pérdidas, de alguna manera también con esta, como dice aquí, recolocación emocional. O sea, no olvidamos al 100%, pero sí podemos reubicar emocionalmente a quien hemos perdido. Sí, pudiéndolo recordar sin este dolor que nos paraliza y que nos hace sentir pues vacíos, pues, o hasta de alguna manera, justo como diferentes personas lo pueden ir integrando, pues caer en una depresión profunda o al contrario, tomarlo como un ancla, Impulso. pues, o un soporte para seguir adelante, justamente, y por reorganizar nuestra vida, pues, justamente enfocarnos en el presente, en el aquí, en el ahora, en el futuro, para construir una nueva forma de vida sin esta persona, pues muchas veces también pasa mucho que si ya tuvimos este familiar con enfermedades, con alguna situación ya de mucho tiempo, hay personitas pues que justo en terapia dicen mucho de que bueno, es que yo ya descansé también, de que esta persona querida para mí ya está descansando porque estaba sufriendo mucho. ¿No? Entonces también pensar hasta esa parte de que, bueno, sí lo extraño, como les decía yo a mi abuelita muchísimo, pero bueno, mi familia y yo hablamos y decimos, bueno, es que si estuviera aquí presente actualmente, no sería vida para ella. Ya estaría muy enferma, ya no estaría, de alguna manera, pues ya no sería vida, así de simple. Entonces, también pensarlo de esa manera, porque vuelvo a esta parte también, como ya lo he hablado en otras charlas aquí, pues también somos personitas un poquito, pues que pensamos en nuestros sentimientos, pues el duelo es individual para nosotros, pero pensando en la pérdida de la otra persona, pues ¿cómo estaría esta persona, ¿no? Actualmente si la queremos traer a la mesa con el mantelito y los cubiertos, ¿no? Pensar también un poquito en eso para reenfocarnos en el aquí y en el ahora, en lo que está sucediendo y no traer, como ir arrastrando pues esta partecita dolorosa y al contrario, como les decía, verlo de esta manera de conexión espiritual y emocional, pero con esta comprensión y esta paz ante lo sucedido y esta aceptación, pues simplemente. Sí, es correcto, y esa palabra es clave, aceptarlo. Y también elaborar esos altares de muerto es una forma de ir aceptando, de ir soltando, porque hay que recordar que la palabra sana y también cuando haces uso del altar, estás externando lo que hay dentro de ti y como que si lo vieras fuera de la caja, ¿no? Y pues bueno, para ir aquí cerrando un poco, nuestros pacientes, nuestros acompañados, no se escaparon de su calaverita y aquí les tenemos una. Van los pacientes con duda y dolor, buscando sentido, consuelo y calor. El alma se abre, florece la herida y nace en terapia una nueva vida. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta masterclass gratuita, esta charla junto con mi gran colega y amiga y mujerón, Camila. Y síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook de Sentir Valiente. También ahí en las redes sociales van a encontrar nuestro WhatsApp y para que podamos estar en contacto, déjenos aquí abajo sus dudas, sus preguntas y se las vamos a resolver. Y recuerden también que ya Camila está estrenando una nueva etapa que es de tallerista. Muchísimas felicidades. Ya está por ahí disponible en YouTube su primer taller que también les vamos a estar compartiendo los links para que lo vean una y otra vez, que este taller habla de
Muchísimas gracias, Héctor. Sí, es un taller de reconectando contigo misma para todas las chicas y mujeres que nos ven. Está muy bonito, es junto con nuestra amiga y compañera Ale Alanis. Entonces, muchísimas gracias. Sí, ahí hay que estar en constante crecimiento porque al final de cuentas, ustedes y nosotros hacemos que esta red se extienda. Y sea posible. Ajá. Bien, conclusiones, psicóloga Cami. Muy bien, las conclusiones que yo puse aquí, en definitiva, también como lo dijiste al último, Héctor, estos rituales y conmemoraciones nos sirven como estos puentes entre el ámbito físico y espiritual. Sabemos perfectamente que el altar tiene muchísimos simbolismos ahí espirituales, entonces de ahí nos podemos agarrar, ¿no? Y también los invito a vivir su espiritualidad desde diferentes ámbitos en muchísimas partes de su vida en el día a día, ¿sí? Porque la espiritualidad no muchas veces se minimiza en la religión, sino que se puede vivir de diferentes maneras, o si lo quieres incluir en la religión, pero hacerlo y vivir tu espiritualidad de esta manera congruente también con nosotros, ¿no? Ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, y con los rituales que hacemos, para integrar estas pérdidas o cualquier otra situación, pues vivir la muerte como esta transición, sí, y esta oportunidad también de crecimiento como personas en este ciclo de vida que pues tenemos que pasar por cosas buenas como malas. Héctor, ¿alguna conclusión, alguna reflexión? Sí, que hay que ser pacientes, hay que ser humanos con el dolor ajeno y no decir, ay, por favor, mamá, hace 10 años que murió el abuelo. Sí, pero cada quien tiene sus procesos de vida, sus procesos de duelo y sus procesos de pérdida a su ritmo, según su capacidad, su nivel de conciencia, su intelecto, su corazón, sus emociones, su todo. Hay que ser pacientes y empáticos con el dolor ajeno. Y pues vayamos y celebremos con nuestros muertos, que hoy es época en la que vienen. Muchísimas gracias y déjenos sus preguntas y sus comentarios. Cami, tus redes sociales. Bueno, soy como Camila Barrientos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y demás. Y pues esperamos sus comentarios, sus dudas, algunas recomendaciones de otras charlas, de otros temitas, estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Y pues bueno, disfruten su calaverita de azúcar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, bye. Bye.